No siempre la inversión en capacitación está bien direccionada y a veces los muchos o pocos recursos que se disponen se utilizan de manera inadecuada. Ciertos conceptos básicos, como que la capacitación debe estar relacionada con el puesto que cada persona ocupa en el presente o en el futuro, no deben perderse de vista en ningún momento. Hola, les habla el profesor Neri y les doy la más cordial bienvenida a un video más del canal Autoestudio 10, AE10. Si te es de utilidad esta información, te invito a suscribirte al canal y recomendarlo a quien le pueda ser útil esta información. Te recuerdo, el autoestudio te conduce a la excelencia. Pues bien amigos, vamos a iniciar el curso. El día de hoy vamos a hablar sobre este importante tema, capacitación y desarrollo de personal. En otras entregas pasadas hablamos ya de reclutamiento de personal, selección de personal y ahora nos toca hablar de capacitación y desarrollo de personal. Pues bien, iniciemos. Vamos a iniciar con una breve definición de capacitación. Capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales, énfasis en necesidades reales de una empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos, en las habilidades y en las actitudes de los colaboradores. La capacitación es un proceso educativo que reciben los trabajadores y que a diferencia del proceso educativo escolarizado, los temas serán en función de los objetivos de la empresa. ¿Para qué sirve? La utilidad de la capacitación en las organizaciones es que proporciona al empleado las habilidades necesarias para desempeñar de manera eficiente su trabajo. Son ejemplos de capacitación: un curso de capacitación de técnicas de venta para la fuerza de ventas, un curso de plan financiero, un curso sobre planeación y control de la producción, un curso sobre nueva miscelánea fiscal, un curso sobre plan de mercadotecnia, etc. Estos son ejemplos de cursos de capacitación. Ahora, veamos qué es el desarrollo. Definición de desarrollo. Se entiende por desarrollo los programas dirigidos en especial a niveles de mandos medios y superiores, a corto, mediano y largo plazos. El desarrollo consiste en educar a los ejecutivos de acuerdo con la visión y los objetivos de la organización. Y esta incluye programas con una formación integral. ¿Para qué sirve? El desarrollo se puede utilizar para que los empleados logren ser candidatos en un futuro a puestos con un nivel jerárquico superior. Y aquí estriba la diferencia principal entre cursos de capacitación y cursos de desarrollo. En tanto la capacitación es dirigida a todos los niveles jerárquicos, el desarrollo va ligado a los ejecutivos de mando medio o mandos superiores y con el objetivo, el interés de que estas personas, y de acuerdo a las parrillas de reemplazo que existan en las empresas, vayan a ocupar puestos de una mayor jerarquía. Esa es la diferencia principal entre ambos términos. Ejemplos de cursos de desarrollo. Un curso de trabajo en equipo, inteligencia emocional, liderazgo situacional, administración del tiempo y relaciones interpersonales, etc. Estos serían ejemplos de desarrollo, de cursos sobre desarrollo de personal. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación y desarrollo? Es muy importante que cuando desarrollemos el proceso de capacitación,
Es necesario tener claros estos objetivos generales que deben cumplirse en este proceso y deben de estar y debemos estar, muy atentos a su cumplimiento. Los objetivos del proceso de capacitación deben de estar alineados con los objetivos generales de la empresa. Estos objetivos generales deben de estar enmarcados en 1. Desarrollo de competencias, 2. Modificación de conductas, 3. Cambios de actitud, 4. En dar a conocer a los trabajadores la misión, visión, valores y políticas de la organización. En este caso, por ejemplo, en los cursos de inducción a la empresa, se brinda estos conocimientos, se da a conocer visión, misión, valores de la empresa en particular, etc. Día a día, el conocimiento se expande. Esto ha incrementado el interés de los especialistas en áreas como la psicología y la pedagogía, entre otras. Y esto los ha impulsado a estudiar de manera científica la forma en que el aprendizaje influye en el comportamiento de las personas o en el comportamiento humano. Debido a estos estudios del comportamiento, se ha descubierto que en los seres humanos existen 3 áreas de desarrollo. Por un lado tenemos el área cognitiva, ¿sí? Esta área incluye los procesos intelectuales tales como el análisis, la abstracción, la memoria, etc. Cuando impartimos cursos de capacitación, modificamos el área cognitiva y esto se traduce en más conocimientos. El otra área, la segunda, es el área psicomotriz. Incluye habilidades específicas, hábitos y destrezas y movimientos que las personas deben adquirir e ir desarrollando. Cuando impartimos cursos de adiestramiento, modificamos el área psicomotriz y esto se traduce en un incremento de habilidades. La tercera área se conoce como área afectiva e incluye actitudes, valores y opiniones. Cuando impartimos cursos de desarrollo, modificamos el área afectiva y esto se traduce en cambios de actitud. En el proceso de capacitación y desarrollo de personal, aplicamos el proceso administrativo, ¿sí? Que ya conocemos o que debemos de conocer. En la planeación se aplica, se ve lo que es la elaboración de los presupuestos, es decir, cuánto nos va a costar el programa, la impartición de cursos, ya sea cursos individuales o todo el programa de capacitación, pues es el presupuesto, es el plan expresado en términos monetarios, ¿verdad? El diagnóstico de necesidades, es decir, cómo vamos a detectar las necesidades de capacitación, en qué áreas, en qué puestos, qué personas, etcétera. Vamos aquí también a elaborar el plan de capacitación, es decir, vamos a establecer los objetivos y la estrategia general para lograrlos. En la etapa de organización, vamos a diseñar los programas y los programas pues tienen que ver con la estructura de los cursos, los métodos a emplear, los medios, técnicas, instrumentos a emplear, así como el horario, ¿sí? Vamos a seleccionar a instructores, ¿sí? Internos o externos y a determinar el lugar de la impartición del curso o de los cursos.
Ejecución. La ejecución pues ya es la realización del evento, es la coordinación del evento en sí, que se tenga todo el material, que se tenga, que los, el personal que vaya a tomar el curso esté con su material listo, que el instructor esté avisado en qué horario, los break o el receso que se vaya a tener, si se va a consumir algunos bebidas, café, etcétera, etcétera, ¿no? Y la etapa de evaluación, que puede ser macro. Aquí en la etapa de evaluación macro tiene que ver con la detección de las necesidades de capacitación, es decir, si se cubrió con todas las necesidades de capacitación detectadas en el diagnóstico, ¿verdad? También se trata sobre evaluación en la macroevaluación, evaluar el plan y los programas de capacitación. Y en la evaluación micro, pues ya se trata de evaluar a los instructores, es decir, el desempeño de los instructores, la logística de la capacitación o eventos. Y aquí, ¿a qué nos referimos a la logística? Pues nos referimos al acondicionamiento de la sala, es decir, por ejemplo, la temperatura, el montaje de sillas, mesas, la iluminación, etcétera. Así como pues el montaje de la sala, ¿no? La configuración de cómo van a quedar ordenadas las sillas, las mesas, ¿sí? Si vamos a utilizar bocinas, que estén las bocinas disponibles, la pantalla, el proyector, rotafolios, pintarrón, etcétera, etcétera. Todo eso se refiere a la parte de la logística de la capacitación. Vamos con lo que es el diagnóstico de las necesidades de capacitación. El DNC, como se le conoce, podríamos decir que es el corazón o es la piedra angular de la planeación de la capacitación. Si aquí el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal falla en la detección de las necesidades, vaya, pues todo el programa, pues no va a dar los resultados que se esperan. ¿Por qué? Porque pues aquí es donde se detecta las necesidades de capacitación y de acuerdo a los objetivos de la empresa. El DNC o diagnóstico de necesidades de capacitación permite determinar las necesidades actuales de la empresa, así como las que se presentarán en un futuro. Por ejemplo, si el próximo año la empresa planea lanzar una nueva línea de productos e incrementar sustancialmente su participación de mercado, es posible que desde ahora se detecten necesidades de capacitación en técnicas de venta a la fuerza de ventas. La detección de necesidades de capacitación es pues el proceso que fortalece los conocimientos, las habilidades y las actitudes de las personas de una organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de las mismas. El diagnóstico de necesidades proporciona la información mínima necesaria para tomar decisiones precisas que ahorren tiempo, dinero y esfuerzo. El diagnóstico proporcionará la materia prima para hacer un plan y programas concretos de trabajo. Facilitará la presupuestación y, por ende, proporcionará los indicadores para la evaluación de la capacitación. Vean entonces la importancia de realizar el DNC o diagnóstico de necesidades de capacitación y no simplemente como se puede constatar incluso en algunas empresas que no se hace esta detección de necesidades y simplemente se programan cursos y generalmente el programar cursos sin una previa detección de necesidades, vaya, pues es un desperdicio de recursos. Casi en forma general podemos hacer esta afirmación. Necesidades de capacitación. ¿Cuándo existen necesidades de capacitación? Bien,
Existen necesidades de capacitación cuando se detectan deficiencias o carencia o falla en conocimientos, en habilidades o en las actitudes. También se necesita capacitar cuando existe una diferencia entre el desempeño ideal y el desempeño real. Asimismo, se necesita capacitar cuando existen diferencias entre el rendimiento exigido por un puesto y el de la persona que lo ocupa. En estas situaciones es necesario brindar cursos de capacitación. ¿Con qué hacer el DNC? Así como todo profesionista requiere sus propias herramientas para elaborar su trabajo, también el capacitador o facilitador, ¿verdad?, requiere pues de ciertas herramientas, ¿sí?, para realizar su trabajo, y en este caso los dividimos en métodos, técnicas e instrumentos. Pues vamos entonces a ver cada uno de ellos. Primero está el método comparativo. En este método comparativo lo que se trata es de comparar una situación real de la empresa que está viviendo en ese momento, compararla con la situación ideal. Es decir, comparar el perfil del puesto, que el perfil del puesto sabemos que es un documento, ¿sí?, que tiene en su poder el área de recursos humanos, ¿sí?, y en ese perfil de puesto, pues ahí se plasma los requerimientos mínimos que requiere, valga la redundancia, las personas o los ocupantes a un puesto determinado, tales como conocimientos, habilidades, actitudes, formación académica, experiencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues se tiene el perfil del trabajador concreto, específico. Si no existe una paridad, si no existe esa compatibilidad, por ejemplo, el perfil del puesto lo podemos expresar en un 100% y el perfil del trabajador cubre apenas un 40% de ese perfil. Entonces, ese análisis comparativo nos indica que es necesario subsanar esa brecha, esa diferencia entre la situación ideal y la situación real. Y eso lo podemos subsanar con cursos de capacitación. Entonces ahí estamos detectando una necesidad de capacitación. Avancemos. Continuamos con método comparativo. Este método comparativo, bueno, vimos que es la continuación del anterior, ¿verdad? De la anterior diapositiva. Vimos que existe una situación ideal y una situación real. En la situación ideal, pues se revisa o se realiza el análisis de puesto. Vamos a recordar qué es el análisis de puesto. El análisis de puesto, pues es un documento que plasma la situación ideal, ¿sí? Y debe contener los requisitos, las responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Y por otro lado, la situación real, que es la revisión del perfil del trabajador ya en concreto, ¿sí?, el que estamos analizando. ¿Qué es el perfil del puesto? Bueno, en este caso podríamos decir que es una herramienta que contiene los requisitos y las habilidades que se requieren para ocupar un cierto puesto de trabajo. Y el perfil del puesto, más bien, aquí hago una aclaración, Situación ideal, entonces, es el documento donde se plasma los requisitos ideales que debe tener la persona que debe cubrir el puesto. Y la situación real, pues se trata ya de la persona en concreto, si cumple con esos requisitos que se plasman en ese documento que es el análisis de puestos. Se realiza una matriz, es decir, un cuadro comparativo, y se hace una propuesta o un anteproyecto de capacitación, ¿sí? Entonces aquí espero que haya quedado claro,
la comparación entre situación ideal, entre un documento, ¿sí? Y la situación real, que es el trabajador ya en específico, si cumple con lo que plasma ese documento, que se llama análisis de puesto. Se elabora la matriz, el cuadro comparativo y se realiza el anteproyecto de la capacitación. ¿Sí? Técnicas. Para el levantamiento de información se pueden utilizar la entrevista. Y la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. La entrevista estructurada, tiene que ver con preguntas ya prediseñadas, preelaboradas, que se aplican todas por igual a cualquier persona que se vaya a entrevistar, ¿sí? Las preguntas semiestructuradas son aquellas que combinan ambos tipos de preguntas. Hay algunas preguntas ya previamente establecidas, pero también dan el margen de acción para el entrevistador. Es decir, de acuerdo a cómo se va desarrollando la entrevista, el entrevistador puede ir haciendo nuevas preguntas que no están plasmadas en el formato original. Y la entrevista no estructurada, pues es aquella que simplemente no tiene preguntas prediseñadas. Simplemente se van elaborando o aplicando conforme se va desarrollando la entrevista. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Ya alguno de ustedes, si tiene inquietud o interés, ¿sí?, podría ir un poquito más a fondo e investigar ya casos concretos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Otra técnica es la observación. La observación sobre todo se aplica en puestos de nivel bajo, de nivel operativo, en la cual se puede observar el comportamiento de la gente al estar operando una máquina, ¿sí? Por ejemplo, en los vendedores al estar haciendo una presentación de ventas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tiene pues algunas desventajas, ¿no? Que al observar pues modificas el comportamiento de la gente cuando se sabe que es observada. Y también por otro lado tenemos el análisis de puestos. Y como lo habíamos comentado, el análisis de puestos es un documento que contiene pues los requisitos, las responsabilidades y las condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Esas son algunas de las técnicas, ¿sí? Instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? El primero es guía de entrevista. ¿Qué es la guía de entrevista? La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista. Sirve generalmente como un contexto para el análisis de situaciones hipotéticas y actuales. Tienen un doble propósito, evaluativo y de intervención. Otro de los instrumentos para detectar las necesidades de capacitación es la lista de cotejo. Y la lista de cotejo es un instrumento de evaluación utilizado para verificar la presencia o ausencia de conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Y generalmente tiene una escala en dos posibilidades, sí o no. De hecho, aquí lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Y tenemos también el documento que se llama descripción de puesto. La descripción de puesto o de funciones y responsabilidades, ¿sí?, describe, ¿verdad?, pues todas las funciones y todas las responsabilidades que conforman cada uno de los puestos de trabajo. Otro de los instrumentos es un cuestionario, y un cuestionario pues es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito pues de obtener información de las personas consultadas. Esos son los instrumentos a aplicar en una detección de necesidades de capacitación. Tenemos también el análisis de una actividad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se emplea la observación, ¿sí? Y como instrumento se emplea la lista de cotejo, ¿sí?, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad?, que es la observación y que es la lista de cotejo, ¿sí? Y estudiar cómo se lleva a cabo el trabajo.
para ver ahí algunas deficiencias o algunas oportunidades para capacitar al personal. Análisis del equipo utilizado. Aquí se utiliza la observación, ¿sí? El uso que hace el trabajador del equipo o maquinaria, ¿sí? Cuáles son sus habilidades, sus destrezas o conocimientos. Y generalmente como instrumento se utiliza la lista de cotejo. También se utiliza el análisis del comportamiento. Implica observar las conductas no típicas de un individuo o grupo. Y aquí se puede utilizar la escala estimativa. La escala estimativa o escala de apreciación, también como se le llama, es un instrumento perteneciente a la técnica de observación y permite evaluar conductas o procedimientos realizados por el trabajador. Además, evidencia el grupo en el cual está presente una característica o indicador. Este instrumento de evaluación consta esencialmente de dos partes. Por un lado, tenemos una serie de frases, ¿sí?, o indicadores que señalan los procedimientos o conductas a evaluar, que son estas, ¿no?, del lado izquierdo de su pantalla. Y por otro lado tenemos una escala, ¿sí?, una escala donde el evaluador marca acorde con lo que observa, es decir, el nivel en que se encuentra el trabajador en relación con el ideal del indicador, ¿verdad? Aquí lo vemos. Este entonces es el análisis del comportamiento y se utiliza la escala estimativa. Tenemos también la evaluación del trabajo. Y aquí en la evaluación del trabajo tenemos, bueno, pues como lo menciona aquí, la técnica de la entrevista, el instrumento es el cuestionario o el diseño, el diseñado por la empresa, ¿sí? Y aquí decimos que es el método más económico y sencillo. Aquí en la evaluación adoca la empresa significa que es específico, ¿sí?, o especializado y hace referencia a una acción formativa específica de la empresa en que se aplica. Es decir, esta evaluación es aplicada de acuerdo a los criterios de la propia empresa. Tenemos también la evaluación de 360 grados. Esta evaluación se obtiene a partir de la evaluación que hacen de él sus compañeros, bueno, del evaluado en este caso, de la persona que se va a evaluar, donde intervienen sus compañeros de trabajo, sus subordinados o supervisores, jefes directos, clientes internos y clientes externos, ¿verdad? Se basa en los comportamientos y las habilidades que tiene la persona en su entorno profesional. Aquí también podemos aplicar lo que es la evaluación 180 grados o de 180 grados. Esta evaluación es una evaluación en la cual una persona es evaluada por su jefe y por sus pares generalmente, y muy eventualmente también por sus clientes. Entonces es más completa la evaluación de 360 grados. Análisis de la organización. Se realiza mediante la observación o mediante encuestas. Se observan problemas de disciplina, falta de delegación, vaguedad en los objetivos, y esto generalmente conlleva a deficiencias organizacionales, ¿sí? Entonces aquí también se puede detectar necesidades de capacitación y en base a esto programar los cursos respectivos. También se utiliza el análisis grupales. ¿Qué es el análisis grupales? Se realiza análisis grupales o agrupamientos de tareas, ¿sí?, o personas que tienen una cierta similitud, es decir, puestos con cierta similitud o homogeneidad. Se crean grupos o conjuntos de manera que los miembros del mismo tengan características muy similares. Por ejemplo, un grupo de supervisores de venta, ¿sí?, que son grupos homogéneos, se pueden, que son del mismo nivel jerárquico, se pueden reunir, ¿sí?,
¿sí? En corrillos, es decir, apartar de la empresa, del departamento, reunirse y intercambiar ideas, discutir sobre temas relacionados con la formación de su personal a cargo, es decir, de los vendedores que integran la fuerza de ventas. Y el último es el autoanálisis. Esta forma de hacer el diagnóstico de necesidades de capacitación es sugerido solo para los niveles de dirección. Y en este caso, como su nombre lo indica, el autoanálisis tiene que ver con que la persona se autocritique, se autoanalice, si tiene los conocimientos, las habilidades o las actitudes necesarias para desarrollar su puesto, ¿sí? Y al aplicarlo, pues también podemos a entrevistarlo, ¿no? A la persona de nivel directivo, o bien enviarle por correo electrónico algún cuestionario, ¿verdad? Entonces, esto es el autoanálisis y se sugiere que se haga única y exclusivamente para los niveles de dirección. Pues muy bien, amigos, hemos terminado de ver este video, esta presentación relacionado con la capacitación y desarrollo de personal. Recordemos que la capacitación o desarrollo de personal pues no es la panacea, es decir, si tenemos baja productividad en la empresa, no necesariamente se tiene que relacionar con la falta de capacitación. Algunas veces, si nuestros productos o servicios no se venden, no necesariamente tiene que ver con la capacitación, podría tener que ver con la calidad de nuestros productos, tendría que ver con el precio al cual se están vendiendo los productos, es decir, la estrategia de fijación de precios, tiene que ver con campañas publicitarias y promocionales que está haciendo la competencia. Entonces, aquí la recomendación es de que no veamos como la panacea la capacitación para resolver cualquier problema que surge en las empresas. Tenemos que hacer pues un análisis de correlación múltiple, tenemos que relacionar múltiples factores y finalmente determinar cuáles son las causas raíz de los problemas por los cuales está pasando la empresa u organización. Pues muy bien, amigos y amigas, pues muchas gracias por escuchar y ver este video. Pues les agradezco mucho y hasta la próxima.